Soy Jorge Alcal de UNZU, soy profesor en la Universidad Pública de Navarra y el proyecto que voy a desarrollar, financiado por la Fundación Ramón Areces, se titula Asignación de niños a colegios públicos, un estudio de 3 factores clave. El proyecto lo desarrollaré junto con otros 2 investigadores, Flip Klein, que es investigador en el Instituto de Análisis Económico, y Mark Borsats, que es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este proyecto, nuestra motivación es intentar estudiar los diferentes posibles mecanismos que se pueden implementar para asignar las diferentes plazas en las escuelas públicas a los niños, en función de 2 variables. Por un lado, las preferencias que tienen las familias sobre los diferentes centros y, por otro lado, las prioridades que el decisor público puede establecer para las plazas en las escuelas. Normalmente estas prioridades están basadas en 2 aspectos: la cercanía del domicilio de las familias al centro o la presencia de hermanos ya en el centro. El trabajo pionero en esta literatura es el de Atilla Abdülkadiroglu y Tayfun Sönmez, publicado en 2003 en la revista American Economic Review. En ese trabajo, estos autores analizan el mecanismo que se utilizaba en varias ciudades y demuestran que presenta serios problemas. En particular, las familias se ven obligadas a diseñar estrategias muy complicadas y muy arriesgadas para intentar satisfacer sus preferencias, de manera que la asignación resultante no es eficiente, se pierde mucha eficiencia con el mecanismo. Del mismo modo, estos autores proponen 2 mecanismos alternativos que solucionan ese problema y además cumplen otras propiedades interesantes. Se podría pensar que con esta aportación a la literatura el problema ya estaría resuelto. Sin embargo, esto no es así, porque existen ciertos factores en la realidad, ciertos factores que se cumplen en ciertos entornos de la realidad que no son capturados por el modelo original, de manera que en estos entornos las conclusiones del modelo original podrían ser cuestionadas. Es el objetivo de este proyecto estudiar 3 de estos factores clave. El primero de los factores que vamos a estudiar es el hecho de que en muchas situaciones existen muchos alumnos con exactamente la misma prioridad para acceder a un mismo colegio, circunstancia que no estaba recogida en el modelo original. En este caso, la literatura previa a este proyecto ya ha demostrado que existen 2 características que pueden ser clave para determinar el mecanismo ideal a aplicar en estos contextos. Por un lado, será importante la intensidad de las preferencias de las familias y no solamente su mero carácter ordinal. Y por otro lado, también será importante la información de la que dispongan las familias a la hora de sobre las preferencias del resto de familias a la hora de expresar su preferencia sobre los centros. Es el objetivo de una de las líneas de este proyecto el estudiar estos 2 aspectos de manera conjunta utilizando la metodología propia de la economía experimental. El segundo de los factores que estudiaremos es que existen muchos entornos donde conviven diferentes grupos en la sociedad. Por ejemplo, podríamos pensar en un colectivo de inmigrantes y un colectivo de nativos. Y en estos contextos, muchas familias establecen sus preferencias sobre el colegio al que querrían que estudiaran sus hijos, no solamente en base a las características del centro, sino también a la composición del centro en términos de la proporción de alumnos de cada uno de los grupos. Esta característica no era recogida en el modelo original y es nuestro objetivo en el proyecto estudiar el comportamiento de los diferentes mecanismos en estos entornos. Y por último, el tercero de los factores clave que queremos estudiar en el proyecto es aquellos entornos en los que el decisor público quiere discriminar positivamente a ciertos colectivos. En estos casos, la literatura ha demostrado que la mejor manera para conseguir un buen resultado aplicando una política de este tipo es introducir unas reservas mínimas de plazas en cada escuela para los alumnos de ese colectivo al que se quiere discriminar positivamente. Nosotros pretendemos en este proyecto estudiar el efecto de estas reservas mínimas en los diferentes mecanismos para delimitar cuál es el mejor mecanismo una vez que se deciden aplicar las reservas mínimas. En particular, nuestra hipótesis, nuestra conjetura de partida, es que la introducción de las reservas mínimas pueden reducir la incertidumbre que tienen las familias a la hora de decidir su comportamiento estratégico en el mecanismo. De manera que creemos que ciertos mecanismos podrían ver aumentada su eficiencia al introducir las reservas mínimas.